Les invito otra vez a ir a Marcos y vamos a leer algo que era lo que estaban haciendo los discípulos, por qué estaban tan cansados, qué tiene que ver con nosotros. Dice así en Marcos 6, versículo 7. Lo tienen ahí en sus Biblias, en sus celulares ahora. Marcos 6, 7 dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y se sanaban. Así que Dios los envió a los 12 y estuvieron haciendo un trabajo, y seguramente estaban agotados cuando volvieron. Y ahí es donde mencionamos el versículo 30. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Así que cuando volvieron de lo que Cristo les envió a hacer, ellos comenzaron a decirle cantidad de cosas que habían pasado, lo que había sucedido, y le estaban contando al Señor Jesucristo todas estas cosas. Y el Señor Jesucristo les dijo algo, les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Así que el Señor Jesús es consciente de todo el trabajo que ellos habían hecho y los invita a descansar. ¿Pero descansaron? Ese es el tema, ¿no? ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida desde que Dios nos ha llamado? Desde que el Señor nos hizo el llamado y hemos sido cristianos, hemos estado trabajando, hemos estado dejando muchas cosas. El sábado teníamos reunión con los de CIPEP en el área internacional y estábamos dando nuestros testimonios, ¿no? De los líderes que nos reunimos, cómo Dios nos ha llamado hace tantos años en la lucha, trabajando, dejaron empleos, dejaron cosas, dejaron todo lo que había que dejar para guardar, todo lo que nosotros guardábamos, abandonaron ideales y sueños para enfocar su vida en su llamado. Y pues a través de los años, van pasando los años y uno se siente un poco como, ¿no? Cansado. Y estábamos dando ánimo unos a otros, estábamos orando unos por otros para continuar, para seguir adelante. Y Dios como que nos dice acá es: sí, vengan y descansan conmigo. Pero es muy chistoso lo que pasa cuando Él nos dice: vengan y descansan conmigo. Dice otra vez: vengan aparte a un lugar desierto, descansado un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Agitada la vida del ministerio, del servicio, de la gente que viene, que pide consejo, la gente que está en necesidad, la gente que está en angustia. Y el Señor Jesucristo se dio cuenta de que ellos estaban cansados. Y la pretensión era tomar una barca e irse a otra parte a descansar. Ese era el tema. Y dice que se fueron solos en una barca a un lugar desierto. No quiere decir desierto en el sentido de que fuera arenoso o que no hubiera alguna planta. No, desierto es que no había habitantes. Era un lugar agradable donde podían ir y descansar y estar bien, sino que no había habitantes. Desierto en el sentido de que no habían personas, pero era un lugar agradable. Yo me imagino que se fueron a algún bosque o algo así, tenían en mente ir a algún lugar agradable, delicioso, a descansar, pasar un buen tiempo.
y bueno, charlar y olvidarse de tanta locura. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice el relato? Pero muchos los vieron ir. Y le reconocieron que ese era Jesús. Y reconocieron que iba con sus discípulos, con los apóstoles. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. ¿Cómo hicieron? Dijeron, ¿para dónde va Jesús? ¿Para dónde irá? Ah, ya vemos, ya creemos que va para tal parte. Y de alguna manera, no entiendo, debemos mirar el mapa, qué fue lo que pasó. Se fueron a pie y esta multitud de gente llegó antes que Jesús y los discípulos al lugar donde se supone que iban a descansar los discípulos. Llegaron antes que ellos y se juntaron a Jesús, se juntaron a Cristo y a los discípulos. Ahora, ¿se imaginan la cara de los discípulos? ¿Qué dirían ellos? Dirían, bueno, está bien. Y dice que el Señor Jesús salió y vio la gran multitud. ¿Y qué pasó? Tuvo compasión de ellos. Y no les dijo, ¿saben qué? Miren, me da una pena, pero yo estoy aquí de descanso, nos vemos, hasta luego. No, sino ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, Señor, acuérdate que vinimos a descansar. Vinimos a pasar un tiempo ya tranquilo, acuérdate, Señor, ya está bien, despídelos, que se vayan, Dice, se acercaron a Cristo y les dijo, el lugar es desierto, la hora muy avanzada, despídelos, diles hasta luego, nos vemos, corte el teléfono, cierre la puerta, hasta luego, nos vemos otro día. Y entonces el Señor Jesús les dice algo muy interesante, ¿no? Les dice, sí, vamos a echar toda esta gente que se vayan y nos quedamos aquí solos. ¿Sí? ¿Les dice eso? No, Él les dice algo muy interesante. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces ellos estaban dándole al Señor Jesucristo una razón para que los despidiera, para que Él dijera, oiga, sí, verdad, esta pobre gente no tiene nada que comer, aquí no hay nada, es mejor que se vayan a sus casas. El razonamiento de los discípulos parecía muy lógico, muy apropiado. Dígales que se vayan porque aquí no hay nada, que vayan a las casas a comer. Y el Señor Jesucristo toma todo al contrario, ¿no? Les dice, pues si aquí no hay nada que comer y si están ellos con hambre, denles ustedes de comer. Y eso fue impresionante. Respondiendo Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y entonces ahí queda uno como angustiado porque ellos querían descansar. ¿Usted ha tenido esa sensación? Yo la he tenido, de cuando llega, por ejemplo, un fin de semana largo, un día de descanso, un día festivo, y uno anhela ese día y dice, mañana es distinto, mañana voy a ir a salir al parque, voy a descansar, voy a estar bien, qué rico, me voy a dormir hasta tarde y voy a estar chévere. Y de pronto le llega visita, le llega la familia y le llega un poco de gente. ¿Usted cómo queda? Qué frustrada, ¿no? Todos sus programas. Yo a veces, a pesar de todo lo que pase, digo, lo siento, me voy. ¿Sí? Pero me queda por allá el remordimiento y uno dice, no, pero Paulinita sola ya y yo por acá disfrutando. No es disfrute, ¿no? Uno no disfruta porque sabe que lo necesitan a uno en la casa y que uno se escapó y bueno, no, la locura, se le daña a uno todos los planes, ¿cierto? Y uno se siente incómodo y está buscando como el momento de descansar. Y yo pienso que ellos estaban igual. Cuando Cristo les dice, dadles vosotros de comer,
ellos quedaron como angustiados, como diciendo, a ver, ¿y nuestros planes qué? ¿Y cuándo vamos a descansar? ¿No veníamos aquí a descansar? Y ellos le dijeron, ¿qué? Que nosotros que vayamos y que compremos pan por yo no sé cuánta plata nos necesitaríamos para comprar pan y darles de comer a esta gente. Señor, ¿tú qué estás diciendo? Y él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Habían traído a lo mejor algo, ¿no? Y él les dijo, vayan, miren cuántos panes tienen. Y al saberlo dijeron 5. Y tenemos 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. ¿Qué los puso a hacer? Los puso a trabajar. Los puso a repartir la gente, a toda la multitud que había, y les dijo a los discípulos, vayan, que hagan grupitos de ¿a cuántos? De 50 en 50, de 100 en 100. Imagínense, grupos de 100, grupos de 50. ¿Eran cuántas personas más o menos? ¿Ustedes creen que organizar 5,000 personas es fácil? Yo escasamente puedo organizar mi casa a veces. Venga a desayunar, ya voy, ya, no, ya voy. Sí, 1. Imagínense 5,000 personas. Yo me imagino que tuvieron que haberse sentado, o yo no sé, charlar entre ellos y los discípulos decir, bueno, yo tomo la parte izquierda, yo tomo tal lugar y ustedes se encargan de tal otro lugar. Se pusieron a trabajar, se pusieron a organizar la multitud, a sentarlos de a grupitos de 100, grupitos de 50. En ese tiempo no había parlantes, en ese tiempo no había megáfonos. Yo no sé cómo hicieron, pero no era fácil organizar 5,000 personas. Y las personas, ¿cómo son? Las personas son difíciles de organizar, ¿o no? La gente es caprichosa, no, que yo no me quiero hacer en ese grupo, que no, que es que venga para acá. Y organizar eso no sé cómo sería. Pero fue trabajo, organizaron la gente y finalmente la tenían organizada. Y entonces dice que el Señor Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de todo este grupo y repartió los 2 peces entre todos. Yo no sé cómo fue eso. El asunto es que parece que Cristo repartía y otra vez había más en su mano, y repartía y había más en su mano, y le ponían las cestas de los discípulos y había más en su mano y ponían el siguiente discípulo, y a medida que ellos iban llegando a los grupos y daban, a medida que iban sacando se iba reproduciendo el pan, los peces. Fue algo increíble. ¿Y cómo estarían los discípulos? Asombrados, absolutamente chocados, absolutamente impresionados de lo que estaba pasando. Y a medida que iban, pues me imagino cada uno tenía un grupo de grupos, ¿no? Estaban a cargo y me imagino que usaron tal vez a otras personas, no sé, pero los discípulos estaban a cargo de todo. Y a medida que repartían las cosas se iban multiplicando y se iban multiplicando. Y todo el mundo comió y todo el mundo estaba satisfecho y todo el mundo estaba lleno. Ahora, ¿fue una actividad de cuánto tiempo? No sé. Horas. Pudo haber sido una actividad de horas. ¿En cuánto tiempo se organizan 5,000 personas? No sé. Y luego pasar el pan, ¿cuánto tiempo toma eso? No sé. Pero pudo haber pasado fácilmente unas 4 o 5 horas tal vez. No sé. El asunto es que dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. ¿Y por qué recogerían? Porque sobró, ¿no? Tal vez decían las personas, bueno, aquí sobró pan, ¿será que en tal grupo necesitan? No, pero echémoslo aquí y a ver si alguien necesita en otra parte. Y recogieron pan. Y lo que habían recogido, era más de lo que habían repartido. ¿Sí me entiende? Lo que sobró era, a ojos de los discípulos, era más de lo que ellos tenían cuando comenzaron a repartir. Increíble. Y
Dice que los pedazos se llenaron las 12 cestas, tal vez cada uno de los discípulos con su cesta llena de lo que sobró, y los que comieron eran 5,000 personas. Y entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? La lección para nosotros es que nuestra vida cristiana a veces nos pone en situaciones de cansancio, nos agotamos, nos ponemos muy, muy cansados a veces a través de la vida y uno dice, ya no doy más, ya quiero un descanso, quiero un sabatario, un año sabático se llama, es un año de descanso y de hecho las iglesias tienen ese año de descanso, ¿no? Cada 7 años se supone que un pastor debe ser renovado completamente y las denominaciones hacen cosas para dejar al pastor sin funciones que pongan presión sobre la vida de él y entonces lo mandan a hacer otras cosas, a tomar algún curso, le dan vacaciones largas, bueno, lo que sea, porque se agotan muchísimo. Y sin embargo lo que Dios nos dice acá es que el verdadero descanso no es no hacer nada, no es no hacer nada. Y esto me hace, no sé por qué ahora se me vino a la mente algo que pasó con mi mamá, no tiene nada que ver con lo cristiano tal vez, pero el ejemplo, y es que pues cuando mi mamá sola, siempre luchando por nosotros los 4, ella solita, muy valiente, yo la admiro mucho, Paulinita sabe, mis hijos saben que mi mamá es para mí como una heroína, ¿no? Ella muy, muy diligente. Nunca se quejaba, nunca, nunca. Pero un día, sí, un día, eso fue una Navidad, porque le tocó trabajar tarde y nosotros siempre estábamos esperando el juguetico de plástico, alguna cosa con lo que ella llegara. Y yo me acuerdo muy bien que en esa Navidad llegó, nunca la había visto así, se derrumbó, literalmente derrumbada, con lágrimas, y comenzó a decir, yo por qué tengo que sufrir así, yo por qué tengo que sufrir así, todo lo que gano es para ustedes, todo, yo no me compro ni siquiera un par de medias para mí, todo es para ustedes, ¿dónde está su papá? ¿No? Violento, violento. Y sin embargo al otro día estaba otra vez levantada haciendo el desayuno, el almuerzo, la comida. ¿Sí me entiendes? Hay que seguir, hay que seguir. Y entonces la realización de ella fue como que no abandonar, porque podía haber abandonado y decir yo porque ya di todo lo que tenía, no sé qué, y habernos dejado por ahí tirados, sino su gozo fue continuar sirviendo. Y para mí esto es como lo que Dios nos dice, el verdadero descanso está en estar involucrados en la obra de Cristo. Ese es el verdadero descanso. Y aunque estemos cansados físicamente y aunque queramos hacer otras cosas a veces, el verdadero descanso está en involucrarnos en lo que Cristo está haciendo. Y cumplir con las responsabilidades que Él nos ha llamado a cumplir. Y ciertamente nos produce cansancio, cosas, hay momentos en que ya no damos más, hay momentos en que decimos ya no puedo, es imposible continuar. El Señor Jesucristo nos dice, venga y descansa conmigo. Y cuando nos llama a descansar con Él, nos pone una labor impresionante, que uno puede decir, Señor, yo no puedo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que, como en el caso de los discípulos, nosotros vayamos a darle de comer a 5,000 personas? ¿Tú qué estás pensando? No hay con qué comprar tanto pan. Y el Señor Jesús dice, vengan, ¿qué tienes? Pon lo que tienes en mí. Y Él multiplica, y Él comienza a multiplicar. Y entonces es una invitación a que cuando nosotros estemos cansados y agotados, y cuando ya estemos al borde de explotar, y al borde de las lágrimas, y al borde, es más, en medio de nuestras lágrimas y en medio de nuestro cansancio, decirle, Señor, aquí están lo que yo tengo, esto es lo que yo tengo, no tengo nada. Tengo un pan, tengo un pez, ahí está, tú verás qué haces con eso. Y Él dice que Él comienza a multiplicar y Él comienza a ayudarnos de una manera extraordinaria y a hacer con nosotros cosas que nosotros no podríamos imaginar. Y Él nos levanta y Él nos dice, mira, descansar es ve, organiza las cosas, ve, sigue trabajando conmigo, ve,
haz la obra a la que yo te envío, mantente, distribuye esto que yo te doy. Y entonces es como que Él nos invita a que nos olvidemos un poco de nosotros y que veamos la obra que Él hace en nuestra vida, una obra milagrosa, una obra de fortaleza, una obra de bendición, y que nos dejemos usar de Él, que nos pongamos en sus manos, en sus brazos, y que nos dejemos llevar de lo que Él hace con nosotros. Y lo que Él hace con nosotros es extraordinario, es lindo, es fantástico, más allá de lo que podemos imaginar. Entonces, a pesar de nuestros ideales de querer descansar a nuestra manera, de los deseos que tenemos de abandonar a veces las cosas y decir ya no puedo, ya no quiero continuar, esto es muy pesado para mí. A veces hay la tentación de botarlo todo a un lado y decir no, yo quiero ir a hacer otra cosa. Dios nos dice tranquilo, ven, dime qué tienes, y Él comienza a usarnos y a multiplicar su obra en nuestra vida. Y luego en el versículo 45 dice, y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca otra vez, ¿no? Los hace entrar en la barca e ir delante de Él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y Él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, o yo soy, no temáis. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto había todavía dificultad para comprender. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció otra vez a Jesús, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que Él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y los discípulos estaban ahí. Ahora, el Señor Jesucristo, con todos los milagros que hizo, lo que mostró es la naturaleza de su reino, lo que Él va a hacer, lo que Él va a traer. Los milagros de Jesucristo cumplieron el objetivo de demostrar quién era Él y lo que Él va a hacer en el futuro, donde no habrá dolor, ni muerte, ni angustia. Y ese era el objetivo, mostrar quién era Él y la naturaleza de su reino. Y les dio esperanza a los discípulos, les daba esperanza, les decía, ese mensaje era como, ¿quién es este hombre tan extraordinario? Y las Escrituras nos dicen por todas partes que Cristo les enseñó a los discípulos las verdades de su reino, del reino por venir. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que ahora nosotros nos entregamos, ahora parece muy pesada la obra, ahora parece demasiado fuerte, pero Él dice, hay una esperanza, hay un futuro, y por eso es que estamos en esto, y en ese tiempo realmente vamos a descansar. En ese tiempo va a ser un tiempo de verdadero descanso, donde no habrá muerte, ni dolor, ni angustia. Yo no sé, será un mundo muy distinto, muy diferente. Y quisiera que complementáramos esta lectura con el libro de Juan, que es un libro que estamos estudiando los miércoles, y viéramos lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. En Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, cuando Él nos habla de dar fruto, la importancia de dar fruto.
Juan capítulo 15. El título aquí de esta imagen es El descanso está en dar fruto. Y entonces, como les decía, descansar no es estar ocioso. Descansar no es necesariamente, como lo tenemos en nuestra mente, es bueno, no es malo de ninguna manera, pero espiritualmente hablando, no es como tirarse al lado de una piscina y estar ahí quieto, sin nada. Parece que el descanso en lo espiritual es involucrarse en la obra de Dios, es involucrarse y hacer a un lado tanta preocupación y tanto centrarnos en nosotros mismos e involucrarnos en la obra de Dios. Y aquí en Juan 15 dice así, Juan 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. Y cuando él dice yo soy la verdadera vid es porque Israel, el pueblo de Israel, era como una viña, como una vid que había dado fruto para los ídolos, se había apartado, se había ido, se había alejado de Dios. Y entonces todo su sistema religioso, todo lo que hacían se había desviado. Todos los que están estudiando el libro de Jeremías saben, y yo he estado ahí aprendiendo con ellos de todo lo que hizo Israel, las locuras, los reyes malos que hubo, los reyes rebeldes, que eran el pueblo escogido de Dios y sin embargo llenaron el templo de ídolos. Y entonces Dios dice que esta viña de Israel, que daba buen fruto para sí mismo, multiplicó su fruto, pero también los altares para dioses paganos, y aumentaron sus ídolos. Así que esa viña de Israel Dios la hizo a un lado, esa viña Dios la hizo a un lado, y Cristo cuando Él viene dice, yo soy la vid verdadera. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que todo lo que estaba antes, todo lo que había sido revelado a través de Moisés, todo lo que era el Antiguo Testamento, todo lo que eran los sábados y todas las leyes del Antiguo Testamento ya no iba más, ya no iba más. Cristo estaba diciendo, yo soy la verdadera viña soy yo, y los frutos que se tengan deben ser en mí. No deben ser frutos como estos frutos que ellos tenían en Israel y que eran para alimentar sus altares a dioses falsos y a ídolos. No. Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el origen, la fuente del verdadero alimento. Él dice, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y entonces estábamos diciendo en el estudio bíblico que aquí Cristo nos revela, Él es el único camino, no hay otro Dios, no hay otro ser, no hay otra religión, no hay otro Salvador, solo Cristo. Y Él dice, yo soy el único camino, yo soy la vid verdadera. Y eso es doloroso para mucha gente de otras religiones porque dicen, ¿qué? Tanta vanidad y tanto orgullo, ustedes que dicen que solamente en Cristo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que dice Dios. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Cristo dice, sí, hay un solo Dios y es el único camino. Yo soy el único camino, la única viña verdadera. Y no hay otro camino en el cual se pueda producir buen fruto. Él solamente. Y dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y quién es el que hace la obra? Cristo. Cristo es el que nos limpia, Dios es el que nos limpia. Así como Cristo en el ejemplo de los panes, los peces, Él fue el que repartió, Él fue el que hizo el milagro. Él es el que se encarga también de nuestra vida. Él es el que nos limpia. A nosotros nos corresponde ir igual, otra vez, como en el ejemplo, decir, Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Y Él dice, ven, yo te voy a limpiar. Yo soy el que te limpia. Así que Cristo es el que nos limpia para que llevemos fruto.
Él es el que nos transforma, Él es el que nos santifica por la obra de su Espíritu. A nosotros nos corresponde simplemente llegar y ahí a decirle, Señor, aquí estoy. Lo que tengo aquí está. Tú haces tu obra conmigo. Y Él dice, sí, soy yo, porque apartados de mí nada podéis hacer. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Cristo dice, yo soy el único Dios, no hay otro Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y entonces es como esas cestas del pan, de los peces. Ellos veían unos pedacitos, pero a medida que lo repartían, eso se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. Porque ¿quién era el que multiplicaba? Cristo. No era el discípulo, no era el apóstol el que estaba multiplicando nada. Ellos simplemente iban. Y eso es lo que Cristo dice acá con respecto a los frutos. Es lo que Él dice, simplemente damos nuestra vida y Él comienza a multiplicar cosas en nosotros. Él es el que hace esa obra. El que permanece en mí, yo en Él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si ellos hubieran estado separados de Cristo que los mandó, ¿hubieran podido dar tanto pan? No. Es que el que estaba haciendo la obra era Cristo. No se trata de nosotros, y entonces eso es lo que nos agota. Lo que nos agota a muchos cristianos que dejan de asistir a iglesias, que ya no pueden más, que ya no quieren más, que ya no quieren saber nada de cristianismo, es que les han dicho tantas veces que depende de usted, porque usted tiene que ayudar esto, usted. No depende de usted. Depende de poner su vida en Cristo y dejar que Él haga su obra. O si no, nos vamos a agotar. Porque si no, usted no va a poder ayunar todo lo que la gente le dice que ayune. ¿Es malo ayunar? Nunca, yo no estoy diciendo eso. No. Usted no va a orar suficiente. ¿Es malo orar? Nunca, yo no he dicho eso. No, sino que a veces las personas creen que es por sus largas oraciones que van a hacer cosas. No, es porque en la oración entregamos ese pan, entregamos el pez, lo que sea, lo poco que tenemos. En la oración le decimos, Señor, aquí estoy. Y Él es el que produce el fruto. Él es el que toma lo poco que tenemos y lo multiplica. Y nuestra fe es poner nuestra vida en Él, que Él haga esa obra. No es entonces por nosotros, sino por lo que Él hace en nosotros. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca y lo recogen y los echan en fuego y arden. Es decir, si nosotros hacemos una obra de nosotros, no va a haber fruto, no vamos a producir tantas cosas para bendecir a otros. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y todo lo que pedimos será en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en su obra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, a veces nos ponen la carga sobre nosotros de que yo tengo que llevar mucho fruto. No, estamos comprendiendo mal. Mi fruto es que vaya y me arrodille delante de Cristo y le diga, Señor, aquí estoy lo que soy. Él es el que toma mi vida y produce frutos. Él es el que produce frutos en mi vida. A mí me corresponde llevar lo que yo tengo, lo que yo soy. Reconocer que necesito de Él, que Él es el que produzca en mí esos frutos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, lo que nos está diciendo acá
también es que es la única manera de vivir gozosos. De otra manera vamos a tener cansancio espiritual. Si nosotros nos ponemos cargas por nosotros mismos, y es que la diferencia es como tan difícil de ver, pero si nosotros nos ponemos cargas nosotros mismos, vamos a cansarnos y no va a haber gozo en la vida cristiana. Y lo que él nos dice acá es que si nosotros lo hacemos de esta manera, si nosotros entregamos lo que somos a Cristo y dejamos que Él produzca esa obra, si nosotros caminamos en fe en Él y Él hace esa obra, habrá gozo. Habrá una vida gozosa porque no queremos pretender nada de nosotros mismos, sino que estamos totalmente en las manos de Cristo, que Él haga su obra. Entonces hay una vida gozosa. Hacemos las cosas con gozo, con alegría. Muy bien. Y luego nos dice así: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya explicamos eso. Como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí. Y entonces aquí nos dice otra cosa que quería yo hacer énfasis. Y es que a veces ponen las personas, tanta énfasis en mí, y resulta que es Cristo el que nos ha llamado. Él es el que nos ha llamado. Él es el que está haciendo toda la obra para que nadie diga que somos nosotros en alguna parte como los detonadores de las cosas. No, es Cristo. Cristo fue el que nos llamó. Él fue el que puso pensamientos de arrepentimiento en nuestra mente. Él fue el que nos llamó, nos dio el arrepentimiento. Él fue el que nos acercó. Él es el que nos ha hecho lo que somos. Entonces, tranquilos. Si Él nos llamó, si Él nos está dando frutos en nuestra vida, si Él está trabajando con nosotros, si Él dijo que la obra que comenzó la va a terminar, entonces se requiere fe. Y estar tranquilos a los pies de Cristo y decirle: Señor, aquí estoy. Pero es que a veces yo veo, ¿no? A veces yo veo en cosas de personas que hay un afán, les ponen unas cargas, las mismas personas se ponen unas cargas tan violentas y se sienten tan mal porque no han cumplido esto, aquello, y se ponen unas cargas que ellos mismos explotan, ellos mismos se agotan. ¿Por qué? Porque algo ha pasado, ahí tiene que haber un equilibrio en esto. No sé si ustedes me logran entender lo que quiero decir, pero el asunto es que el Señor Jesucristo nos dice que Él es el que nos llamó, Él es el que nos escogió, Él es el que está haciendo esa obra, Él es el que nos pasó de muerte a vida, Él es el que nos dio su espíritu, Él es el que nos hizo hijos. Descanse en Él. Es el descanso, Él es nuestro descanso. Pero otra vez hay unas demandas a veces en el cristiano, y él mismo se pone unas demandas que siempre dice: yo no puedo, ya no doy más, no, y se agotan espiritualmente y al final abandonan todo. ¿Por qué? Porque no están poniendo su vida realmente en quien está haciendo las cosas. Así que Cristo es el que nos llamó. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo los llamé. Él es el que me llamó a mí. Él es el que los ha llamado a ustedes. Y los he escogido y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cuál fruto? Para que repartan el pan. Los he llamado para que ustedes sean los que repartan lo que les estoy dando. No es algo que ustedes producen. Es simplemente estén dispuestos a repartir lo que yo estoy dando. Ni siquiera entonces son cosas nuestras, sino que Él nos manda a hacer y Él nos da el poder para hacerlas. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre,
Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Así que, cuando hablamos de este título, un fruto abundante, no estoy poniendo carga sobre ustedes. No estoy diciéndoles que, hermano, ustedes no están viniendo a la cerveza, ustedes no están diezmando con todo y ustedes tienen que ayunar. ¿Cuántas veces están ayunando? No. ¿Quiere eso decir que no ayunemos? No quiero decir eso. ¿Quiere eso decir que no oremos? De ninguna manera. Yo no estoy diciendo eso. Sino que necesitamos poner las cosas en orden. Necesitamos recordar quién es nuestro Salvador, qué Él ha hecho por nosotros y descansar en Él. Dios dice que el verdadero descanso está en dar fruto con Él, en lo que Él está haciendo en nosotros. El verdadero descanso es decir, Señor, aquí estoy. Mira, estoy cansado, estoy agotado, quiero ir a dormir, ya no puedo más. Y el Señor me dice, tranquilo, ven, vamos a descansar. Y nos lleva a hacer cosas y nos involucra en cosas que nos dan gozo, nos dan alegría, nos dan satisfacción, aunque sean trabajo, aunque sean aparentemente cosas de mucho trabajo, pero Él nos da el gozo, Él nos da los frutos. Él es el que nos da los frutos. Así que entreguemos nuestra vida a Él y dejemos que Él obre. Te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por mis hermanos. Y yo sé que a veces hay cansancio, yo sé que a veces no pueden más. Yo sé que hay momentos de agotamiento y a medida que van pasando los años y vienen cosas de la edad y enfermedades y limitaciones físicas y uno se pone muy triste porque ya no puede correr como antes, ya no puede hacer las cosas que antes hacía y ya se siente cansado y agotado físicamente y entonces comienza uno a pensar que uno ya no sirve para nada. Y hay personas que aún jóvenes dicen, no, ya no quiero nada que ver con el cristianismo, eso es un camino muy difícil. O lo que sea, yo no puedo alcanzar las exigencias que ponen sobre mí. Y las personas se sienten cansadas y agotadas y no quieren continuar. Pero Señor, hoy tú nos recuerdas que el descanso es estar contigo, dependiendo enteramente de ti. El descanso es conocer que tú fuiste quien nos llamaste, que tú fuiste quien nos sacaste del mundo, que tú fuiste quien pagaste el precio por nosotros y nos diste libertad, que tú fuiste quien nos pasaste de muerte a vida, nos hiciste hijos amados, que eres tú el que estás haciendo esta obra, que los frutos eres tú quien los das. Tú eres el que repartes el pan, tú eres el que multiplicas las cosas, tú eres el que haces cosas con nosotros magníficas y maravillosas. Así que Padre, te pido que mis hermanos hoy, todos nos entreguemos a tus pies. Nos entregamos ahí, Señor, como tus discípulos, ahí ponemos nuestros canastos y tú comienzas a repartir cosas. Y ellos vieron tus milagros y ellos vieron cómo ese pan se multiplicaba y el pez se multiplicaba y se multiplicaba. Ayúdanos, Señor, a estar ahí dispuestos delante de ti, viendo tus milagros en nuestra vida. Ayúdanos a estar en gozo de saber que tú eres el que estás haciendo esa obra con nosotros y que nosotros podemos descansar en ti, que ponemos las pocas cosas que tenemos, nuestros talentos, nuestras circunstancias humanas están delante de ti y tú eres quien haces esta obra. Tú eres Dios, tú eres Dios. Te damos gracias, Señor, que tú nos fortaleces, que tú nos animas, que tú nos ayudas y que paradójicamente nos pones más trabajo, pero es un trabajo que nos llena de gozo, es un trabajo que nos motiva a continuar siendo buenos padres, siendo buenas madres. Es un trabajo que nos llama a continuar siendo buenos ejemplos, a bendecir a otros, a no cansarnos en bendecir a otros, en hacer lo que tenemos que hacer, porque tú lo haces en nosotros, porque tú nos das las fuerzas, porque tú nos multiplicas las fuerzas. Y aunque alrededor tengamos circunstancias que nos agotan,
a nuestro alrededor veamos cosas que nos cargan y decimos, Señor, ¿tú cuándo vas a contestar? Tú nos dices, ven, ven, únete a mí, deja que yo use todas esas circunstancias para bendecir a otros. Ayúdanos, Señor, a estar contigo, a esperar en ti, a creerte a ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro descanso y tú eres quien produces en nosotros abundante fruto. Te damos gracias, Señor, por este día de descanso. Te damos gracias, Señor, por este llamado de descanso. Gracias, Señor, te alabamos a ti, que tú nos das toda fuerza, todo ánimo, toda esperanza, todo futuro está en ti, Señor. Te damos muchas gracias. Bendice a mis hermanos, ayúdalos a seguir adelante, ayúdalos a seguir trabajando, ayúdalos a seguir produciendo fruto, ayúdalos a seguir siendo buenos padres en medio de toda dificultad, toda prueba. Ayúdalos a seguir siendo esos cristianos a los que tú nos llamaste que fuéramos, seguidores tuyos. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos. Haz tu obra, produce en nosotros todo fruto bueno, produce en nosotros fruto, Señor Jesús, fruto abundante. Ayúdanos a repartir ese fruto entre mucha gente y ayúdanos a ver el milagro cuando veamos esas cestas vueltas a llenar con lo que sobra, incluso que veamos tu obrar en nuestra vida. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén. Amén.